leído tu palabra. Sé que tú tienes palabras de vida eterna. Por eso te ruego que abras mi entendimiento, abras mi corazón y que yo pueda almacenar tu voz, tus enseñanzas, que yo pueda aprender de ti todos los días. No solamente aprender, sino que yo la pueda aplicar. Por favor, bendícenos en este tiempo de reflexión. Háblanos a cada uno y sobre todo transfórmanos a tu imagen. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estos últimos versículos que leímos de este capítulo, como ustedes se dan cuenta, está unido al capítulo, pero me llama la atención que el apóstol Pablo hace énfasis en la palabra de Dios. El versículo 15, el versículo 15 dice: y que de la niñez ha sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Y luego en el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que el énfasis que hace en los últimos versículos tiene que ver con las escrituras. Pero la pregunta es: ¿por qué Pablo hace ese énfasis? Entonces tendríamos que devolvernos un poquito para entender por qué Pablo está invitando a Timoteo y de paso a todos los que le pueden oír a que aprecien las escrituras. Yo quisiera entonces que leyéramos el contexto desde el versículo 1. Por favor, acompáñenme ahí en la lectura. Pablo está diciendo: también debes saber esto. Cuando le dicen a uno, usted también debe saber esto, es que posiblemente uno sabe muchas cosas, pero hay algo que no lo sabe. ¿Qué es lo que no sabía ¿qué es lo que no sabía Timoteo? Que Pablo le quiere mostrar. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Estos. Postreros son últimos. Los últimos días. Y yo creo, amados hermanos, que estamos viviendo esos tiempos. Ahora dice que vendrán tiempos ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Luego dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién. Yo creo que esta es una descripción, es una fotografía de el carácter de la gente de este tiempo. Gente cruel, que ama más los deleites que a Dios. Eso lo estamos viendo, ¿cierto? Usted prende la televisión, las noticias nos dicen acerca de este tiempo. No solamente en la noticia, usted sale y ve robos, ve asesinatos. No tenemos que verlo en la televisión, no lo vemos, y más en este sector. Últimamente hemos tenido brotes de violencia, ¿cierto? Ahora dice el versículo 4 dice que amadores más de los deleites que de Dios, ¿no? Y eso es verdad, la gente ama más los deleites que a Dios. Luego en el versículo 5 dice que tendrán ¿qué? Apariencia. Escuchen eso, que tendrán apariencia de piedad, es apariencia de buenos, apariencia de santos, pero solamente apariencia. Ahora,
Dice, pero negarán la eficacia de esa santidad, porque realmente los hechos hablan más que la cara de uno. Luego dice el versículo: a ellos evita, cuidado con esos, apártate de los tales, manténgase lejos. Eso es lo que dice: a ellos evita, evítelos por favor. Versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Saben quién eran Janes y Jambres? Dos hechiceros que registra el libro de Éxodo, que trataron de imitar los milagros que Dios hizo por mano de Moisés. ¿Recuerdan? Moisés llevaba una vara y el Señor le dijo: tira la vara, y la vara se convirtió en serpiente. Pero los magos, estos Janes y Jambres, hicieron lo mismo. Y luego Moisés hizo otro milagro y los hechiceros hicieron lo mismo, hasta que luego tuvieron que decir: no, aquí ya no podemos más, porque el diablo tiene un límite. ¿Estamos de acuerdo? El único todopoderoso es Dios. Luego dice aquí que de esa manera, así también estos hombres resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es decir, perdieron el año en cuanto a la fe. Si les hacen un examen, reprobaron. Luego dice el versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta aquí Pablo está haciendo esa descripción de lo que hoy estamos viendo. Pero me llama la atención que a partir del versículo 10 cambia el escenario y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, también has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y luego dice el versículo 12, me parece que es un versículo clave aquí en este capítulo: y también todos los que quieren vivir santamente o piadosamente. La palabra pío significa santo, ¿no? De paso, a los papas les dan un título que se llama pío. La palabra pío significa santo. Y aquí dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Lo que están tratando de decir es: haga usted una comparación. Los hombres de hoy, crueles, malos, aborrecedores de Dios, pero tú no. Tú, al contrario, debes seguir mi ejemplo, mi conducta, el amor, la paciencia. Y le voy a decir algo: que pueden hasta sufrir persecuciones por causa de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted no hace lo que ellos hacen, muchos los van a aborrecer. Cuando usted dice: yo no estoy de acuerdo con estos movimientos, no estoy de acuerdo con estas filosofías, mucha gente lo va a aborrecer. Eso es lo que dice aquí. También los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero más a los malos hombres, el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Y luego en el versículo 14, y ahí empezamos nuestra charla hoy: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Me llama la atención la palabra persiste. ¿Qué significa persiste? Precisamente habla de
insistir. Insiste, persiste y no deje de insistir, eso es. Porque realmente muchos momentos vendrán de desánimo. Muchos momentos cuando usted dice como que no quiero seguir adelante. Pero el secreto está en persistir. ¿Persistir en qué? Pues precisamente en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos protege? Escuchen. ¿Qué nos ayuda en este tiempo? ¿Qué nos guarda? ¿Qué nos motiva a nosotros? Si no es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros de la gente que es cruel, impetuosa, aborrecedora de Dios? Las Escrituras, la palabra de Dios es la única que nos puede hacer diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pablo entonces retoma el tema de las Escrituras y yo quiero hablarles entonces en esta mañana acerca de ese poder que tiene la palabra de Dios. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, no el libro, sino lo que está escrito en el libro, tiene poder. Escuchen, tiene la fuente, tiene a Dios que nos puede ayudar y precisamente nos puede hacer diferentes en medio de este tiempo. Amén. Muchos hoy ya no leen la Biblia, no persisten en la lectura de la Biblia. Yo he sido enfático en esto. Si usted quiere ser diferente en este tiempo, debe leer la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Primera medida, la Biblia tiene una meta. ¿La Biblia tiene qué? Tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta? La meta es la salvación. Mire lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, el propósito principal de la Biblia, de la palabra de Dios, es que el ser humano sea salvo. ¿Que sea qué? Salvo. Que sea salvo. Hay gente que lee la Biblia para encontrar ahí de pronto otra clase de poder. Cuando uno habla del poder de la Biblia, porque es que más grande que la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay gente que quiere dominar a otros o lee la Biblia para como algo mágico. No. O para encontrar el secreto de la prosperidad. Es más, hay libros tomados aún de versículos de la Biblia y que hablan, no estoy diciendo que no, pero el énfasis principal no es ni la prosperidad, ni la sanidad, ni ninguna otra cosa. El énfasis principal de la Biblia es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que la Biblia nos lleva a nosotros a Cristo, que es el único que nos puede salvar. Si usted quiere ser diferente, tiene que empezar por ahí. Tiene que aceptar a Cristo como Salvador. Ese es el camino, es la puerta. Por eso la meta principal de la Biblia es que el hombre sea salvo. Usted puede cargar la Biblia, puede leer la Biblia, pero si no ha recibido a Cristo, no es salvo. En la Biblia usted va a encontrar gente religiosa como Nicodemo. Leía la Biblia, sabía versículos de memoria, asistía a la iglesia, asistía a todos los ritos, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, eso era lo que tenían, ritos. Y hay gente hoy que también se escuda en la Biblia y conoce versículos de la Biblia, pero no han recibido a Cristo como el Salvador. ¿Me está haciendo entender, hermano? Entonces, toda la Biblia nos apunta a que nosotros recibamos a Cristo. Ahora, cuando uno habla de salvación, es la salvación del pecado. Todos los seres humanos hemos pecado y necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador se llama ¿quién? Cristo Jesús. El único que murió. La gente sí quiere la salvación, claro que sí. La gente quiere ir al cielo, pero lo que no quiere es recibir a Cristo Jesús.
Lo que no quiere es identificarse con Cristo. Porque identificarse con Cristo, posiblemente, escuchen esto, significa que la gente lo aborrezca a uno. ¿Usted es cristiano? Wow. Porque cuando uno dice que es cristiano, la gente ya le pone una barrera. En este siglo, donde la gente aborrece a Dios, ama los deleites. Entonces, yo estoy estudiando en la universidad y los compañeros, el día viernes, sábado, hacen planes de ir a la discoteca, a tomar. Pero yo desde el inicio les dije, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y de una vez hay una barrera. Pero a veces arman planes y dicen, me miran, con ustedes no, ¿cierto? Pero sin embargo, la gran mayoría que dice ser cristiano este fin de semana, la semana que viene, entonces, como son cristianos, van a recibir al Papa. Amados hermanos, sí, pero, como dice aquí, que niegan la eficacia de la fe. Amados hermanos, el único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Amén. Y si usted quiere ser diferente, escuchen, en este tiempo, y quiere ser bueno, necesita a Cristo, que es el único que lo cambia a uno. Amén. Necesita identificarse con Él, entregarse a Él, ser amigo de Él. Aunque eso implique que la gente lo aborrezca a uno. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y capítulo 16, el Señor Jesús dice, vea, el mundo los aborrecerá porque a mí me aborreció primero. Ayer precisamente tuvimos el matutino aquí. De paso, los queremos invitar cada día, cada 15 días, venimos a orar el sábado de la mañana. Posiblemente vamos a hacerlo todos los sábados. Pero ayer estábamos leyendo precisamente el texto donde dice el Señor, si a mí me aborrecieron, y cuando uno piensa que se aborrecieron a Cristo, que, escuchen, hizo milagros, le dio de comer a la gente, socorrió al que estaba angustiado, sus palabras eran palabras sabias, defendía al débil, y sin embargo lo aborrecieron. Y el Señor dice, si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a mis seguidores? ¿Cuánto más a ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Amados hermanos, toda la Biblia propende entonces para que nosotros nos hagamos cristianos, aceptemos a Cristo. Dice el texto, y que desde la niñez. Por eso es muy importante enseñarle la palabra de Dios a los niños. No solamente que escuchen historias, no solamente que se aprendan versículos, sino que acepten a Cristo Jesús como Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por qué, que es por qué, por ir a la iglesia, no, que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero ser enfático aquí y repetirlo las veces que sea necesario. No es por ir a la iglesia, no es por cargar una Biblia, no es por ofrendar y diezmar, es por recibir a Cristo Jesús como el Salvador. Entonces les estoy diciendo que Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo poder ser diferente en medio de un mundo que se está perdiendo cada día. Pero el llamado para los creyentes es persistir en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en primera medida tiene una meta. ¿Tiene qué? ¿Y cuál es esa meta? La salvación. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia de que alguien es salvo. La evidencia de que alguien ha recibido a Cristo es que el pecado pasó y ahora hay un deseo de hacer lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Número 2, la Biblia sigue con un proceso. No solamente debemos recibir a Cristo,
sino que la Biblia nos invita a un proceso. Yo lo he llamado porque la Biblia tiene propósitos, ¿no? ¿Cuáles son esos propósitos? Versículo 16. Toda la escritura, diga toda la escritura. No es solamente las promesas. A veces leemos la Biblia para encontrar promesas, y eso está bien, pero también hay mandamientos, también hay enseñanzas, también hay regaños. ¿Es así o no? También hay, es decir, ayes. Y esos ayes que uno encuentra en la Biblia es cuando dicen ay. Bueno, dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es decir, que lo que tenemos en la mano no es un libro cualquiera, contiene la mente de Dios, contiene el pensamiento de Él, las palabras de Él. ¿Cuánta gente ha dicho yo quisiera encontrarme a Dios y que Dios me dijera qué tengo que hacer? Usted tiene la palabra de Dios y ahí va a encontrar la voluntad de Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría si usted se encuentra con Dios? ¿Qué cree que Dios le diría? Pues Dios le haría 4 cosas. Primero, le enseñaría, porque dice aquí la escritura que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Qué es enseñar? Dar instrucciones, para señalar, para mostrar, para decirnos las cosas que tenemos que hacer. Eso es enseñar. Para decirle cosas que usted no sabe. Eso es enseñanza. Toda la Biblia propende por la enseñanza. Es decir, que Dios es un maestro. Y cuando uno quiere aprender, debe matricularse con ese maestro. Y entender que cada vez que usted lee la Biblia, va a recibir ¿qué? Una enseñanza. Tomé un versículo del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y también los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. En primera medida, uno de los propósitos de la Biblia es enseñarnos. Lógicamente hay muchos maestros. La psicología es buena y trata de enseñarnos, pero no es la palabra de Dios. Y hay gente que trata de enseñar, pero amados hermanos, el maestro por excelencia es Dios. No solamente enseña, la Biblia también hace otra cosa. ¿Qué hace? Dice aquí que es útil para redarguir. Es decir, que la Biblia en muchos momentos a uno le reprocha, le hace doler por allá, le convence, trae convicción de lo que es malo. La única intención de la Biblia, cuando lo hace a uno, lo redarguye, es que uno cambie, que uno se arrepienta. Eso es, lo hace a uno sentir incómodo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que lo redarguye a uno, que lo hace sentir a uno incómodo. Está escuchando la predicación o está leyendo un texto de la Biblia y usted sabe que es para usted. Yo no quisiera que ya no hablaran más del asunto, porque la Biblia lo redarguye. No es el pastor, es Dios. Ahora, ¿qué más hace la Biblia? Corrige. Versículo 16 dice que corrige, para corregir. Y lógicamente tiene que ver con arreglar algo que está hecho pero no está tan bien. Corregir tiene que ver con enderezar algo, hacer algunos correctivos.
Nosotros a veces creemos que no la sabemos todas, pero Dios se la sabe realmente todas. Entonces nos corrige. A veces no nos gusta. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted dice una palabra y le dicen, así no es? Hace unos días le pregunté a un vigilante, le dije, Señor, ¿dónde queda tal cosa? Le digo, coja aquí la rampla. Y yo le dije, ¿me permite hacerle una corrección? No es rampla, es rampa. Y él se quedó viéndome así, pero me miró feo. Y yo dije, no le gusta que le enseñen, no le gusta que le corrijan. ¿Cuántas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, no nos gusta que nos diga, no es así? Así no es que se hace. Mi papá me dijo en alguna ocasión, vea, usted es hombre cuando se tome una cerveza sin hacer gestos, conquiste a una mujer sin que le dé vergüenza o que le dé pena, y se fume un cigarrillo sin que tosa. Yo tuve que corregir esas enseñanzas. ¿Qué más hace la Biblia? La Biblia dice que lo instruye a uno en la justicia. Óigame, lo instruye en justicia. Hay una carrera que se llama Derecho y se estudia precisamente la justicia. Pero si usted quiere aprender justicia, además de estudiar Derecho, estudie la Biblia. Porque la Biblia le va a decir qué es lo justo. ¿Estamos de acuerdo? Y justicia no es darle a todo el mundo, sino darle a cada uno lo que merece. Eso se llama justicia. Y la Biblia lo instruye a uno para que se convierta en un abogado, en alguien que sabe de derecho. Yo quiero, hablando del propósito de la Biblia, invitarlos a leer el libro de los Proverbios. Me encanta este libro. Les he contado que todos los días me leo un capítulo. Llevo más de 10 años haciendo este ejercicio. Quiere decir que todos los meses yo me leo el libro de los Proverbios. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? 31. Normalmente los meses quiero 2. Yo dije, preciso para lo que voy a predicar. Le voy a invitar para que usted me acompañe a leer el libro, el capítulo 2 del libro de los Proverbios. Leyendo me quedé atento porque es mi Padre Celestial que me sienta en sus piernas para enseñarme la palabra. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 2. Hijo mío, vean el amor con que habla. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Cuando llegué en este versículo, el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces pensé en la minería, pensé en el oro, cómo hacen para separar el oro de la tierra y de la roca, ¿no? Si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Hallarás qué? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Qué belleza esto, ¿no? ¿Cuánto necesitamos gente discreta hoy? La gente dice, no, es que yo soy muy sincero y discreto, que será otra cosa. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades
que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, es decir, de la que no es suya, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas ¿hacia dónde? Hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos. ¿Cuántos quieren caminar por ese camino? Y seguirás la vereda ¿de qué? De los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados, arrancados, como el árbol que está ahí y tiene que hacerle fuerza porque no quiere arrancar, pero lo arranca porque el Señor tiene ese poder. Amados hermanos, la palabra de Dios tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir y de instruir en justicia. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene unos propósitos. Primera medida, que usted sea salvo. Segundo, que usted vaya aprendiendo, que usted vaya cambiando. Y hay una meta final en la palabra de Dios. Tiene una meta, versículo 17. Una llegada, tiene un final. El versículo dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tiene un fin, y es que todos los cristianos lleguemos a ser ¿qué? Perfectos. Y nosotros decimos a diario, es que perfecto es solo el Dios, y eso es bien, ¿cierto? Pero lo que sí Dios quiere es que usted no se escude en eso, sino que cada día prosiga a la perfección. Yo cada día tengo que cambiar y ser mejor. Hoy debo ser mejor de lo que fui ayer. Porque hay gente que dice, no, de hecho era muy bueno, pero me volvieron malo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de mejorar, ha empeorado. Y tristemente cristianos también así. La Biblia, no, la Biblia quiere que usted cada día sea mejor, sea perfecto. Encontré 3 versículos de la Biblia donde el Señor le pide a la gente perfección. El primero se encuentra en Génesis 17:1. El Señor le dijo a Abraham, dice el versículo, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años? ¿Hay alguien aquí que tenga 99 años? No, ninguno. Es decir, que era mayorcito. Y a esa edad, dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ¿qué? Si a uno le dicen, si el Señor se le aparece a uno y le dice, sea perfecto, ¿qué le está tratando de decir? Estos 99 años que usted ha caminado delante de mí no ha sido muy perfecto. Porque a veces tenemos cositas para arreglar. Yo les conté la historia del señor que va al restaurante, pide un pollo completo y almuerza con su acompañante. Y como no se lo comen todo, manda a empacar la otra mitad del pollo. La persona que le estaba atendiendo estaba ocupado, distraída, y le entregó el paquete y el señor se fue. Pero más adelante el hombre fue a abrir el pollo, resulta que no era pollo, eran unos fajos de billetes. Habían hecho la caja y habían guardado también en una bolsa. Y el hombre dice, no, este dinero no es mío, lo voy a regresar. Y se va para el restaurante y dice, señor, qué pena, yo vine ahora, mandé empacar el pollo que me sobró y no me lo entregaron, sino que me entregaron este dinero.
Y el hombre dice, ay, qué bueno, estábamos preocupados, pero usted es una persona muy honesta, muy honrada. Vea, yo tengo unos amigos que trabajan en televisión, yo voy a llamar porque esto tiene que ser noticia. Gente como usted ya no se encuentra. Y el hombre le dice, no haga eso, porque si me entrevistan yo tengo que decir con quién vine, y la que está conmigo no es mi esposa. Era honrado, pero no era fiel. Y así hay mucha gente, ¿no? No, yo no mato, no robo, pero no es perfecto. Y a veces nos justificamos y ahí nos quedamos. Escuchen, la palabra de Dios nos invita a nosotros ¿a qué? ¿A qué? A la perfección. ¿Qué es perfección? ¿Qué es perfección? Cuando uno habla de perfecto, habla de algo que está pulido, algo que está maduro, que no le falta nada, algo que está terminado. Eso es. La pregunta es, ¿usted como cristiano ya está terminado en el sentido de acabado? No que esté acabado, ¿no? Mal, no, que esté completo, perfecto. O todavía hay cosas en las cuales cojeamos. Dios quiere que su iglesia sea perfecta. Es más, en la carta a los Efesios dice que Él quiere presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha. ¿Estamos de acuerdo? Sin mancha, que no tenga cositas por ahí para corregir. Por eso lea la Biblia y ella le va a corregir para que usted sea perfecto. No se enoje con la Biblia, no se enoje con los predicadores. Al contrario, entienda que es Dios que quiere que usted sea perfecto. En una ocasión un pastor estaba hablando y dijo, vea los borrachos, y una hermana decía, habla Señor, que tu sierva escucha. Y vea los que fuman, y dice, Señor, habla, que tu sierva escucha. Y cuando de pronto dice, y los chismosos, y no, si va a empezar así me voy. Porque cuando nos tocan, ¿cierto? Cuando tocan lo que nosotros hacemos, a veces nos enojamos. Pero Dios quiere perfeccionarnos. ¿Estamos de acuerdo? Yo encontré 3 cositas que nos ayudan a nosotros a la perfección y la Biblia lo motiva. Si alguien quiere ser perfecto, hay 3 cositas que debe hacer. Número 1, tiene que ser generoso. Tiene que ser generoso. En Mateo 19:21, el Señor tiene una conversación con un hombre, y este hombre era muy rico. Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. ¿Se da cuenta que el hombre no le daba a nadie? Nada, ni la mano siquiera. Y cuando se la daba, contaba a ver si le habían devuelto los 5 dedos. Y el Señor sabe cuál es la debilidad de este hombre y le dice, si usted quiere ser perfecto, tienes que desprenderte y empezar a ayudar. Generosidad. El segundo es el amor. Si alguien quiere ser perfecto, tiene que... Bueno, todo esto tenemos que aprenderlo, ¿no? El amor. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos aprender a amar. Creo que la Biblia nos enseña. Y en tercera medida, si usted quiere ser perfecto, tiene que aprender a dominar la lengua. Santiago dedica todo un capítulo, el capítulo 3, para hablar de la lengua. Pero en el versículo 3:14. Ah, no, perdón, sí, 3:2. Sí, no, qué pena, no, es 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es ¿varón qué? ¿Varón qué? Varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Hay una motivación a la perfección, pero para poder ser perfectos tenemos que aprender ¿a qué? A dominar la lengua. Cuidado con lo que hablas. Después de que lo que uno dice, ya no hay manera de regresar. Es como una bala que se dispara. Ya no puede usted
correr y alcanzarla y ya no hay nada que hacer. Cuidado con lo que dices, la forma como lo dices. Si alguno refrena su lengua, ese es varón perfecto. Entonces, la Biblia tiene un fin. Y es que nosotros seamos ¿qué? Perfectos. Perfectos, preparados, dice el texto, para toda buena obra. ¿Cómo se conoce una persona perfecta? Porque está preparada para hacer lo bueno. Los cristianos fuimos llamados a hacer lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. No, escuchen, no puede haber cristianos que hacen lo malo a propósito. Puede ser que usted en algunos momentos se equivoque, pero a propósito, planeado, premeditado, no. Le voy a hacer esto para que le duela. Ojo, porque a veces no es Cristo, no es el Espíritu Santo quien nos domina, sino la ira, el enojo. Por eso la Biblia dice, quítese todo eso. Porque cuando uno tiene enojo, empieza a convertirse en malo, a planear lo malo. Que venga y me pida perdón. Lo voy a hacer así como me hizo. ¿Qué está diciendo? Es malo. En ese momento no es Cristo, no es el Espíritu Santo quien lo está dominando. Por eso, amados hermanos, la señal de que alguien realmente está en Cristo es porque hace cosas buenas, hace lo bueno. Y el texto dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfecto, preparado, ¿para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Y qué es prepararse? Uno no, yo lo he dicho en varias ocasiones, por naturaleza no es como muy bueno, pero tiene que prepararse, planearlo. ¿Cómo lo voy a hacer? La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 21, dice, hablando de Dios, dice, os haga aptos en toda obra buena. El Señor nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su... Cuando uno hace lo bueno, está haciendo la voluntad de Dios, y cuando uno está haciendo lo malo, no está haciendo la voluntad de Dios, sino del otro. Haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por qué? Por Jesucristo. Solamente Cristo Jesús, dominando, viviendo en nuestro corazón, nos prepara para hacer lo bueno. Hay un texto que todos conocemos, San Mateo 5:16, que habla de la luz. Pero el versículo, después de decir, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad no se puede esconder, la luz no se puede esconder. Luego dice el versículo 16, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? ¿A quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted hace un favor a alguien, la gente le dice, que Dios lo bendiga. Entonces están glorificando a Dios, para que la gente vea vuestras buenas obras. Amados hermanos, la Biblia tiene todo un propósito, y es que usted sea diferente a la generación de hoy. La generación de hoy se ha olvidado de Dios, aunque lo mencionen, aunque le recen, aunque lo invoquen en muchos momentos, pero sus obras están hablando de que no conocen a Dios. Amados hermanos, no así la iglesia. No podemos caer en el mismo juego, porque aún hay gente que tiene la Biblia, pero no ha recibido a Cristo como Salvador. No le gusta que la Biblia lo enseñe, y mucho menos que le invite a la perfección. Por eso, amados hermanos, en esta mañana la motivación es no solamente leerla,
Hay un librito o un Nuevo Testamento azul que los gedeones han repartido durante mucho tiempo, y en la portada dice: léela para ser sabio, hablando de la Biblia. Cada persona que hoy vino pueda ser diferente a la generación del mal. Así como lo predice la Escritura, los posteriores tiempos vendrán gente amadora de sí misma, gente aborrecedora de lo bueno, intemperante, cruel. Por favor, Señor, guárdanos de ser así. Y hoy creemos que solo Cristo Jesús nos puede hacer salvos. Si alguno en esta mañana no ha podido vencer el pecado, le tengo una mala noticia, y es que usted no va a poder vencer el pecado. Pero sí hay una buena noticia, y es que uno lo venció, Cristo Jesús. Él venció el pecado. Entonces lo que necesitamos es aceptar a Cristo. Solo por Él, solo en Él podrás usted vencer, podrás ganar esta batalla. Solo por Cristo y en Cristo podrás usted ser diferente en medio de una sociedad corrupta. Si hoy recibes a Cristo en tu corazón, serás salvo. Tendrás la compañía del Espíritu Santo para ayudarte en esta lucha, en esta batalla. Por eso, si quieres hoy recibir a Cristo, di conmigo: Señor, reconozco que he pecado, que necesito un Salvador, Cristo Jesús. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y te entrego mi vida para que se haga tu voluntad. Cámbiame, hazme una persona buena. Por favor, lléname de tu Espíritu Santo y guíame por este camino, por el camino del bien. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.